Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Buenos días en México, buenas tardes, buenas noches en cualquier otra parte del mundo donde nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del Instituto de Ingeniería de la UNAM y de la Red del Agua UNAM a esta segunda jornada de presentaciones de trabajos de la diáspora hídrica, este seminario virtual que está enfocado a compartir conocimiento, a que los jóvenes mexicanos que están explorando las fronteras del conocimiento del agua nos compartan sus hallazgos, su forma de comprender mejor la problemática del agua y las soluciones que estamos buscando desde diferentes disciplinas, desde diferentes enfoques. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, ponentes, asistentes, apoyos en la organización muy importantes también. Muchísimas gracias a todos ustedes, directivos, en fin, todos los que estamos conformando esta comunidad de conocimiento que comenzamos ayer, los trabajos de la diáspora, muy bienvenidos, y si es el primer día que te sumas a estas actividades, también les damos la más cordial bienvenida. Nos estás acompañando a través de la plataforma Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando para estas jornadas de la diáspora hídrica desde ayer, y estaremos trabajando así hasta el viernes. Durante toda la mañana estaremos terminando por ahí de las 2 de la tarde, 2:30 más o menos. También nos puedes acompañar a través de Facebook Live, estamos también transmitiendo totalmente en vivo. Y en este momento aprovecho para compartir las redes sociales para que estemos conectados en todo momento, en las redes sociales de Twitter, de INTA, también del Instituto de Ingeniería, de la Red del Agua UNAM. También tenemos, por supuesto, presencia en Facebook, tenemos presencia en LinkedIn y en Canal INTA, donde, por cierto, ahí podrán ver de nuevo todas las ponencias, todos los trabajos que se llevaron a cabo o que se lleven a cabo durante esta diáspora hídrica. Ahí estarán esos materiales para que los puedan volver a revisar. Siempre es interesante volver a revisar los trabajos que ya tuvimos oportunidad de presenciar, y a quienes no tuvieron oportunidad de verlos, pues es una muy buena oportunidad porque ahí van a quedar los materiales junto con muchos otros materiales de seminarios en línea y muchos espacios de conocimiento que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ofrece a todos ustedes. Más adelante haremos más anuncios y tendremos más información de otras actividades de conocimiento que están, por supuesto, todas y todos muy invitados. En esta segunda jornada de trabajos tendremos una dinámica interesante como la de ayer. Tendremos dos bloques de ponencias, y están por ahí listos también nuestros ponentes, nuestras moderadoras y moderadores. Tendremos un primer bloque, y después de este primer bloque tendremos un receso. Después de este receso tendremos también un segundo bloque de ponencias, y al final de la jornada tendremos esta jornada interesantísima de convivencia a esta ocasión con el doctor Adrián Pedroso Acuña, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para que todos los ponentes puedan conversar con él, puedan intercambiar experiencias, conocimiento, en fin, un espacio de vinculación y de networking muy importante, nos parece, para poder vincularnos y mantenernos unidos todos los que estamos trabajando y pensando en torno a cómo resolver los problemas del agua en nuestro país. Y tendremos una dinámica adicional, que es una dinámica también interesante. Como ustedes han podido ver y han podido notar en el programa y el desarrollo del programa, el enfoque es multidisciplinario, es interdisciplinario. Cada bloque de ponencias pues involucra trabajos desde diferentes disciplinas, desde diferentes enfoques, pero vamos a incorporar otro componente el día de hoy, que son unas salas de diálogo y de vinculación. Esta experiencia, para ampliar nuestra experiencia de conocimiento, específicamente si tú estás interesado, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el agua y el medio ambiente, o si tú estás interesado en los temas que tienen que ver con el agua y la sociedad, a la hora del receso vamos a compartir, muy atentos, vamos a compartir en el chat dos enlaces para que, si ustedes desean pasar en el momento del receso a estas salas para poder conversar, para poder compartir con otros interesados en la temática que sea de tu interés, ya sea agua y medio ambiente o agua y sociedad, estarán los links ahí para que tú te puedas conectar durante el tiempo del receso y estar de vuelta, muy puntuales todos, para el siguiente bloque de ponencias. En un momento más estaremos compartiendo estos enlaces. Y sin más preámbulo, y con estos anuncios iremos también dando más información del desarrollo de esta diáspora para que nuestra experiencia de intercambio y de diálogo sea de lo más productiva para todos. Estamos muy atentos también a lo que ustedes nos sugieran. También están bienvenidas sus observaciones también. Y pues sin más preámbulo, vamos a dar paso al primer bloque de ponencias de esta mañana, de la segunda jornada de la diáspora. Y pues yo tengo el gusto de presentar a la moderadora de este bloque, la doctora Amalia Salgado. Ella es subcoordinadora de Planeación, Economía y Finanzas del Agua en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
y será la encargada de llevar la moderación de este primer bloque de ponencias del día. Doctora Amalia Salgado, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Hola, buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, me toca conducir la primera parte de este día de jornada. En este primer bloque vamos a tener 6 presentaciones y bueno, pues daré algunas reglas a los presentadores. Cuando falten 3 minutos para que acaben sus presentaciones, yo les avisaré. También les pediré que cuando acaben sus presentaciones dejen de compartir la pantalla para que el que siga pueda compartir su pantalla sin problema. Y a los que nos están acompañando pueden hacer sus preguntas en el chat que tenemos ahí. Sus micrófonos están apagados. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenidos y bienvenidas. Voy a presentar a nuestro primer ponente que se llama Saúl Arciénega Esparza, es del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Tuvimos el grato de, en mayo nos acompañó en una presentación y el título ahora de lo que nos va a presentar se llama Evaluación de los impactos potenciales del desarrollo del fracturamiento hidráulico en el nexo agua-energía en el noreste de México. Adelante, Saúl, por favor. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Dejen compartir mi pantalla. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. No sé si me pueden habilitar eso. Listo. Ok. Listo, ahora todos, ¿se puede ver mi presentación? ¿Sí? Sí, la vemos. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción, doctora. Soy ahorita estudiante de doctorado del posgrado en Ingeniería Civil de la UNAM y becario del Instituto de Ingeniería. Y como la doctora ya mencionó, pues lo que les voy a presentar en esta ecuación tiene que ver con un tema de investigación que está relacionado con la evaluación de los impactos potenciales del desarrollo del fracturamiento hidráulico en el nexo agua-energía en el noreste de México. Este es el contenido de esta presentación. Está dividida en 5 partes. Vamos a iniciar por una breve introducción y los objetivos de esta investigación. En este mapa pueden ustedes visualizar la distribución espacial de los recursos no convencionales a nivel mundial, en donde la Agencia de Información Energética, o EIA por sus siglas en inglés, nos dice que existen aproximadamente 137 formaciones de lutitas repartidas en 42 países, en donde aproximadamente el 80% de estos recursos no convencionales de gas y de aceite se encuentran concentrados en 10 países, en donde podemos encontrar a China, Estados Unidos, Canadá y México, por ejemplo. Estos recursos no convencionales de gas y de aceite de lutitas se han encontrado como una fuente importante para la generación de energía eléctrica. Sin embargo, para su extracción se necesitan algunas técnicas que se han ido desarrollando durante los últimos años o que se han perfeccionado en los últimos años, como es el caso del fracturamiento hidráulico. El fracturamiento hidráulico consta de una perforación horizontal en el estrato geológico hasta llegar al estrato de lutitas, en donde la perforación se vuelve horizontal. Y a partir de este momento existen varios procesos. Para propósitos de esta presentación quiero enfocarme en que es en la parte de la inyección de un fluido a alta presión que tiene el objetivo de romper la roca para liberar los hidrocarburos y llevarlos a la superficie. Este fluido está compuesto principalmente por agua y algunas otras sustancias como arena y algunos químicos. Y para propósitos de esta investigación nos estamos enfocando en esto, en los impactos que tienen las demandas de agua para fracturamiento hidráulico en los recursos hídricos. A nivel mundial, aquí podemos ver por qué es importante evaluar el consumo de agua para fracturamiento hidráulico. Si vemos la evolución en el Plate Barnett en Texas, vemos cómo los pozos horizontales para fracturamiento hidráulico han ido sustituyendo a los pozos convencionales
y cómo el consumo de agua por pozo para fracturamiento hidráulico ha ido aumentando durante los últimos años, desde los 12 hasta los 18,000 metros cúbicos por pozo. Además de que podemos observar en la gráfica de abajo cómo la producción total de hidrocarburos está muy relacionada con el consumo total de agua. Saúl, disculpa que te interrumpa tantito. Me están avisando que se ven cuadros abiertos en tu pantalla. ¿Las podrías cerrar, por favor? Las ventanas, gracias. Esta, ¿no? No sé si con eso sea suficiente. Sí. Ok, bueno, entonces, en resumen, normalmente para generar más producción de hidrocarburos, lo que se necesitan también es tener utilizar mucha más agua. Esto tiene mucha relevancia porque si vemos a nivel mundial, cerca del 40% de los recursos no convencionales se ubican en regiones con estrés hídrico, como es el caso de México, en donde del 60 al 80% de estos recursos se concentran en el noreste de México, ¿no? En una región con bastante estrés hídrico. Estos son los objetivos para esta presentación, al menos. Están divididos en 2 etapas. La primera es la evaluación de impactos del fracturamiento hidráulico en Estados Unidos, en donde queremos analizar el desarrollo histórico y evaluar los factores que afectan el uso de agua para fracturamiento hidráulico en los plays de Texas, además de desarrollar una metodología para generar escenarios de fracturamiento hidráulico en plays emergentes. La segunda etapa consistiría en evaluar los impactos potenciales del fracturamiento hidráulico en México. Primero, evaluando el nexo agua-energía actual en el noreste de México, y segundo, analizando los impactos de estos escenarios generados y cómo afectarían el nexo agua-energía. Estas son las bases de datos que estamos utilizando. Quisiera mencionar principalmente esta, que FracFocus es una base de datos pública y abierta que nos da o nos muestra el registro de los pozos de fracturamiento hidráulico, así como el volumen de agua utilizado para el fracturamiento hidráulico, entre otros componentes. Estamos utilizando otras bases de datos de fracturamiento hidráulico, precios de hidrocarburos de páginas como las de Henry Hub. Para el lado de México estamos utilizando los consumos de agua obtenidos del REDA, las demandas de energía de la CENER, la climatología derivada de percepción remota, datos de hidrología derivada de productos globales como GLDAS y GRACE. Y de este lado derecho tenemos la metodología que propusimos para desarrollar escenarios en plays emergentes, ¿no? Esta metodología está basada en publicaciones previas y en lo que nosotros observamos que era necesario para generar escenarios utilizando parámetros de pozos y ese tipo de cosas. Esta metodología fue programada en el lenguaje Python y lo que nos arroja son el número de pozos perforados por año, el uso total de agua para fracturamiento hidráulico, entre otras características. La zona de estudio se divide en 2 partes. La primera es en Texas. Estamos analizando principalmente los plays Eagle Ford, Barnett y Haynesville para el periodo 2011-2017. Y bueno, los puntos que pueden ver aquí en color rojo son todos los pozos de fracturamiento hidráulico registrados en FracFocus para ese periodo. Del lado derecho podemos observar la zona de estudio en México, que corresponde a la cuenca petrolera Sabinas y Burgos. Y para la generación de los escenarios de fracturamiento hidráulico nos estamos basando en las áreas de los pozos en las áreas de los polígonos de licitación de la CNH correspondientes a la ronda 3.3, que bueno, actualmente se encuentra detenida. Esta zona de estudio abarca cerca de 34 acuíferos y tiene un área total de cerca de 148,000 kilómetros. Estos son los primeros resultados que nos muestran el desarrollo histórico del fracturamiento hidráulico en Texas. Del lado izquierdo tenemos el uso de agua para fracturamiento hidráulico en los 3 plays, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Podemos ver que el consumo de agua es muy variado. Podemos encontrar pozos que van desde los 5,000 hasta los cerca de 50-60,000 metros cúbicos por pozo. Y en plays, por ejemplo, como en el Eagle Ford, vemos cómo existe una tendencia a aumentar el consumo de agua por pozo, en donde en 2011 podíamos encontrar pozos que consumían de 15,000 a 20,000 metros cúbicos, y en el 2017 de 25,000 hasta cerca de 50,000, 60,000 metros cúbicos. En el lado central tenemos las gráficas que nos muestran el número total de pozos por año.
a partir de Frac Focus estimamos que en este periodo del 2011 al 2017 se han perforado cerca de 90,000 pozos en todo Texas y cerca del 35% se han perforado en el Play Eagle Ford. Aquí vemos la evolución temporal del número de pozos, cómo se alcanzó un pico de pozos en el año 2014 y la línea punteada corresponde a unas estimaciones que hemos realizado a partir de los precios de hidrocarburos y utilizando también el número de pozos perforados años anteriores, ¿no? Entonces, a partir de estas relaciones que se ven en el encabezado, vemos cómo podemos hacer una estimación del número de pozos por play. Del lado derecho, en la parte superior, tenemos las curvas normalizadas de producción de gas de lutitas. Podemos ver cómo la producción de gas disminuye después de los primeros 2 años de producción y esto tiene grandes implicaciones, por ejemplo, en por qué este tipo de prácticas es tan intensiva, por qué se necesita perforar tantos pozos. Pues resulta que para poder mantener una producción económica, pues se necesita perforar cada vez más pozos nuevos. En la parte inferior tenemos una gráfica que nos muestra de qué depende el consumo de agua por pozo. Este análisis fue realizado para el Play Eagle Ford. Te quedan 3 minutos. Ok, en el Play Eagle Ford y bueno, vemos que el volumen de agua por pozo depende principalmente del volumen de la apuntalante y de la longitud. Aquí rápidamente les muestro nada más de qué la evaluación de nuestro modelo estadístico para generar escenarios. Tratamos de generar o de reproducir lo observado en el Play Eagle Ford para el periodo de 2011 al 2018 y vemos cómo nuestro modelo en general puede reproducir de manera aceptable el número de pozos, el volumen de agua para fracturamiento hidráulico, la producción de gas y, por ejemplo, el volumen residual de agua. Aquí podemos ver una gráfica que nos muestra el estado actual del Nexo Agua Energía en el noreste de México. Tenemos del lado izquierdo las fuentes, en este caso tenemos las fuentes de agua superficial y subterránea, así como las fuentes de energía. Del lado derecho tenemos a los usuarios de estas fuentes. Tenemos, por ejemplo, salta a la vista cómo la agricultura es el mayor usuario tanto de agua superficial como de agua subterránea, mientras que la industria y el público urbano son los mayores consumidores de energía. En este caso, por ejemplo, la generación de energía eléctrica en esta zona de estudio, estimamos que utiliza cerca de 70 millones de metros cúbicos por año. En el lado izquierdo podemos visualizar la distribución espacial de los consumos de agua totales por este análisis fue hecho a nivel de acuífero, pero podemos visualizar cómo algunos de los polígonos de licitación de la CNH se encuentran básicamente en zonas de alta explotación de agua subterránea y agua superficial. Entonces, obviamente aquí extraer todavía más agua para fracturamiento hidráulico pues podría incrementar el estrés hídrico. Estos son algunos resultados que obtuvimos a partir de la metodología de generación de escenarios para México. Estamos utilizando 3 escenarios económicos del pronóstico del precio del gas en combinación con parámetros de pozos obtenidos de los plays. Te quedan minutos, Saúl. Sí, generamos varios escenarios y encontramos que en los escenarios más adversos se obtienen a partir de los parámetros del Play Eagle Ford. En el caso más extremo se podrían requerir cerca de 80 millones de metros cúbicos y casi 2,000 pozos perforados por año. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los consumos de agua subterránea para agricultura, tenemos que este equivale de cerca del 9%, pero con otros usuarios como el público urbano llegaría a representar cerca del 70%. Hay otras implicaciones que podrían afectar el desarrollo del fracturamiento hidráulico en México, cosas como la sequía y factores sociales que estamos observando, por ejemplo, actualmente con los agricultores y el Tratado de 1944. Factores externos globales, como es el caso del precio de los hidrocarburos, que debido a la pandemia y a los precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, pues hemos visto que se ha alcanzado el mínimo histórico del precio de hidrocarburo. Terminó tu tiempo, Saúl, pero sí. No tenemos preguntas, solamente una. No sé cuánto te haya faltado, creo que nada más. Solo las conclusiones, sí. Si nos comentas esta última y abro la sesión con las preguntas con la que tenemos ahorita. Bueno, como conclusiones tenemos que el modelo propuesto fue probado con éxito en el Play Eagle Ford en Texas, por lo que se podría utilizar en plays emergentes o en desarrollo. Además de que los impactos del fracturamiento hidráulico vimos que dependen de la intensidad del desarrollo en una región. Los impactos hídricos en este caso pues, están asociados o tienden a ser más locales
depende de dónde se extraiga el agua para el fracturamiento hidráulico. Además de que el volumen de agua para fracturamiento hidráulico tiende a representar una pequeña porción de agua comparada, por ejemplo, con el uso de agua para riego, pero puede, bajo escenarios intensivos, puede llegar a competir con otros usuarios, principalmente con el público urbano. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Entonces, si quieren, dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Saúl. Muy interesante tu presentación. Es un tema muy actual y con resultados bastante interesantes. Tenemos una pregunta de Norma Ramírez. Nos pregunta, con respecto a la afectación de la calidad del agua, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, de hecho, el fracturamiento hidráulico normalmente se evalúa principalmente con respecto a la calidad del agua porque se han encontrado cerca de 12 problemas relacionados con el ambiente y la calidad del agua, mientras con las cuestiones volumétricas son como 4 problemas que se han encontrado, ¿no? Entonces, para propósitos de bueno, más bien, la mayoría de las investigaciones se basa en analizar los impactos de digamos, que tiene el fracturamiento hidráulico en la calidad del agua. Obviamente aquí en México es un poco más complicado porque se necesitaría tener una gran base de datos para tener tan solo la línea base de la calidad de agua actual y pues para poder evaluar realmente los impactos que tendría en México, pues se necesitaría tal vez que ya se estuviera desarrollando y estar monitoreando la actividad. Pero pues podría decir que las principales problemas que se han encontrado respecto a calidad de agua serían, por ejemplo, contaminación por metano de las fuentes del agua y principalmente debido al almacenamiento del agua residual y no tanto respecto al fracturamiento hidráulico como tal. Muchas gracias, Saúl. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Tengo 2 mensajes que darles. Primero, pedirle a los participantes que pongan su nombre y su apellido para ubicarlos y sea más fácil habilitarles el micrófono. Y la segunda, que traten de cumplir los minutos que se les asignaron para que todos nos podamos escuchar. Y también un mensaje, como lo mencionó Marco, después de terminar este primer bloque vamos a tener una sala donde tenemos habilitada una mesa para algo que le hemos llamado agua y medio ambiente y otra que se llama agua y sociedad. Ahí pueden ingresar todos los que están interesados, no solamente los participantes, sino también los asistentes. La siguiente presentación, le voy a pedir a Giovanni Marlon que ya vaya compartiendo su pantalla. El participante es de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se llama Giovanni Marlon Matamontes, y el título de su presentación es Barrancas, el segundo sistema de drenaje de la eterna primavera y su relación con enfermedades intestinales. Adelante, Giovanni, por favor. Sí, ¿me confirman si se ve la presentación, por favor? Sí, sí se ve. Muy buenos días, agradeciendo el espacio y el título de la presentación es Barrancas, el segundo sistema de drenaje de la eterna primavera y su relación con enfermedades intestinales. A lo largo de la historia de las civilizaciones, la relación hombre-naturaleza ha sido diferenciada, pero no es hasta la aparición del modo de producción capitalista que el aprovechamiento de los recursos naturales y la generación de residuos se torna exponencial. En términos de agua, se estima que desde 1900 se han extraído poco más de 248,000 kilómetros cúbicos de agua, cifra equivalente a 2 veces el agua de los lagos del mundo, o bien a 198 veces el agua de los ríos del planeta. En términos de tratamiento de agua, la media mundial se estima en 80% que no recibe tratamiento antes de ser vertida a cualquier fuente natural, y esta es diferenciada con respecto a los países y sus ingresos. Evidentemente, existe una desigualdad hídrica en términos de calidad y cantidad. Se estima que 748 millones de personas no disponen de agua de calidad, 2.500 millones no cuentan con instalaciones adecuadas de saneamiento y 2.000 millones de personas se abastecen de agua potable con agentes patógenos por heces fecales. Esto conlleva efectos sociales principalmente en los asentamientos irregulares. Se calcula que entre 1.5 millones y 842,000 muertes se asocian a la mala calidad del agua. 21% de las muertes por enfermedades intestinales se asocia a la misma situación, al mismo tiempo que 17% de las muertes laborales son a causa de la contaminación del agua. En síntesis, muere una persona cada 20 segundos por efecto de la contaminación del agua.
El caso de estudio se centra en Cuernavaca, mejor conocida como la ciudad de la eterna primavera. Esta presenta, en términos de servicios, porcentajes muy por encima de la media nacional. 95% de las viviendas dispone de agua, 98% dispone de excusado y 98% dispone de drenaje. Evidentemente, esto es categorizado de forma diferenciada, ya que tan solo en 2008, ZAPAC, el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, registró que se extrajeron cerca de 68 millones de metros cúbicos, pero el consumo real solo fue del 32%, es decir, de poco menos de 22 millones de metros cúbicos. De manera paradójica, el 60% del agua extraída se perdió en fugas y en tomas clandestinas. Asimismo, las viviendas que disponen de drenaje o en su defecto un lugar de desalojo, si bien el 98% dispone de ella, el 30% va a descargar hacia alguna fosa séptica y el 64% hacia la red pública. Estos porcentajes no significan que exista tratamiento y mucho menos que la red pública sea el fin último de los residuos líquidos urbanos de la ciudad, ya que las plantas de tratamiento, si bien existen 7 emplazadas en todo el municipio, solo 2 están en funcionamiento, Acapancingo y Arboleda Chipitlán, y las otras 5 no están en funcionamiento y se encuentran abandonadas, a pesar de que el costo por emplazamiento de cada una de las 7 totales fue de poco más de 110 millones de pesos. En ese sentido, el análisis se llevó a cabo a través del catastro de la red de drenaje del municipio de Cuernavaca 2008 en formato DWG AutoCAD, donde se analizó, si se alcanza a ver, la red gris, que es la línea de drenaje municipal, y su relación con alguna barranca. En ese sentido, se analizaron las topografías y el fin del cauce de estas líneas de drenaje. Encontramos 311 puntos de descarga de agua residual que evidentemente no están conectadas hacia alguna planta de tratamiento. Asimismo, se georreferenciaron los 311 puntos totales y actualizaron al mismo tiempo al año 2018, ya que el catastro pertenece al año 2008. Asimismo, se hizo una categorización por uso de suelo para evidenciar su condición socioeconómica, así como densidad poblacional del territorio, los usos de suelo son H05, H6, H4, centro urbano, comercial, H1 y H2. Asimismo, se hace el ejercicio de relación entre puntos de descarga y grados de marginalidad. Podemos observar que las viviendas con grado de marginalidad alto y medio concentran prácticamente una cantidad importante de los puntos de descarga, agudizando su grado de riesgo ante la ausencia de tratamiento de estos puntos de descarga. Asimismo, se echó mano de una muestra estadística representativa, la cual dirigió el trabajo de campo a través de la siguiente fórmula, donde N es el tamaño de la población, 311 puntos de descarga, Z es el nivel de confianza de 1.96 permitido para estudios sociales, E es el error de la muestra de 0.1 y S es la desviación estándar de 0.50. El resultado es 74 puntos muestreales distribuidos por porcentaje en cada uso de suelo. Asimismo, estos 74 puntos muestrales se eligieron aleatoriamente mediante una tómbola y también se georreferenciaron al año 2018. De igual forma, se distribuyeron por uso de suelo. El principal objetivo del trabajo de campo, en primera, fue evidenciar la hipótesis que generamos en un principio en el trabajo de escritorio. Es decir, que existe una relación entre puntos de descarga y las barrancas aledañas. Pero lo más importante es que se hizo una medición a través del método volumétrico de cada una de estos puntos de descarga a través de la relación entre litros sobre segundo. El cálculo por punto se hizo en 2 partes del día, mañana y tarde, y 3 veces por cada punto para después promediarlo. El levantamiento se realizó durante 2 meses, abarcando enero y febrero de 2018. Además, se contó con mínimas medidas de protección, gel antibacterial, botas, guantes, cubrebocas quirúrgicos, entre otros, así como mínimas medidas de identificación. En este sentido, me permito agradecer la participación del señor Francisco Javier, quien en todo momento fue mi acompañante, al recorrer cerca de 60 kilómetros montados en una motocicleta buscando estos puntos de descarga, pero otros 60 kilómetros a pie dentro de estas barrancas en busca de estas hermosas cascadas de aguas residuales. Esta es la evidencia, tanto en términos territoriales como en términos videográficos y fotográficos. Existen videos de los 74 puntos de descarga y estas categorizadas por uso de suelo. Uso de suelo H1, comercial, centro urbano,
y H2, quien se adjudica el 70% de los puntos de descarga, principalmente por los asentamientos irregulares. Los resultados, algunos de ellos, 118.34 litros sobre segundo se distribuyen en 7 usos de suelo. Tomando en cuenta que la muestra representativa nos permite analizar un universo mayor con base en una pequeña proporción, los 311 puntos de descarga son equivalentes a 490.52 litros sobre segundo generados en todo el municipio. Si estas condiciones son constantes y si se toman 24 horas del día, la estimación asciende a 15.469.038 metros cúbicos de aguas residuales anuales en el municipio de Cuernavaca. Esta cifra equivale a 70.1% de la cantidad de agua consumida. En otras palabras, 7 de cada 10 litros en el municipio de Cuernavaca ocupados y desechados van a parar hacia alguna barranca sin algún tipo de tratamiento. Para el análisis de la segunda variable que tiene que ver con las enfermedades intestinales, se hizo la petición formal a través de un oficio a la Secretaría de Salud de los padecimientos categorizados por centro de salud, entre los cuales se hizo una primera relación teórica entre la contaminación y la que más se acerca son las infecciosas intestinales por otros organismos y las mal definidas, las cuales acumulan 7.018 casos. Podemos observar la distribución de los 7.018 padecimientos de enfermedades intestinales, tanto gráficamente en cada centro de salud como territorialmente. Las cruces hacen las veces de los centros de salud. Los círculos azules son el rango de influencia según el Manual de Equipamiento Urbano de Cuernavaca de 1 kilómetro de cada centro de salud. Los rangos mínimos van centros de salud en color verde y verde limón, van de 17 a 165 padecimientos y de 165 a 203. El rango intermedio, que es el amarillo, va de 203 a 348, rango naranja 348 a 639, y el rango más alto, que es el de los centros de salud en color rojo, que son de 639 a 1069 padecimientos por enfermedades intestinales. Asimismo, se hizo un ejercicio de correlación matemática a través de una covariación lineal entre dos variables cuantitativas a través del método de Pearson y con ayuda de esta fórmula, la cual arroja un coeficiente de correlación entre estas dos variables. Este coeficiente de correlación se puede interpretar si es cercano a -1 como una correlación fuerte o muy fuerte, pero en el sentido opuesto. Si es cercano a 0 como Giovanni, una correlación te quedan 3 débil. minutos. Gracias. Y si es cercano a +1, la correlación se considera como una correlación fuerte o muy fuerte en el mismo sentido. Se hicieron 2 ejercicios de correlación. El primero tiene que ver o involucra a los puntos de descarga, al rango de influencia de los centros de salud de 1 kilómetro, a los centros de salud, evidentemente con casos y padecimientos de enfermedades intestinales. En ese sentido, el coeficiente de correlación es de 0.94, interpretado como una correlación fuerte o muy fuerte. El segundo ejercicio de correlación toma en cuenta los mismos indicadores, pero deja de lado el rango de influencia de 1 kilómetro y lo sustituye por la distribución de uso de suelo, tanto de los centros de salud como de los puntos de descarga. En este sentido, el coeficiente de correlación es de 0.96, ambas interpretadas como una correlación fuerte o muy fuerte en el mismo sentido. Es decir, si la variable independiente, que para este caso son los puntos de descarga, aumentará de forma proporcional la generación de enfermedades intestinales. Asimismo, esta interpretación también puede ser validada como una correlación causal, mas no concluyente. Evidentemente, se necesita de un análisis mucho más profundo en términos factoriales y multivariables para que la evidencia sea mucho más robusta. Asimismo, se hizo el ejercicio de interrelación entre las AGEP con grado de marginalidad, los puntos de descarga y las enfermedades intestinales, donde claramente podemos observar que las AGEP con grado de marginalidad alto, medio y bajo se adjudican una cantidad importante del número de viviendas, de los puntos de descarga, pero también de la generación de enfermedades intestinales. Asimismo, se planteó un primer escenario preliminar económico-ambiental, tomando en cuenta los 7.018 casos de enfermedades intestinales y también tomando en cuenta el costo mínimo de tratamiento de esta enfermedad, que es el costo mínimo de 30 euros y el costo máximo de 4.800 euros. Tomando en cuenta este rango de costo, si las enfermedades se consideran leves, el costo de verter efluentes residuales ascendería a 4.775.000 pesos mexicanos. Pero si estas enfermedades se consideraran graves,
el costo alcanzaría los 764 millones de pesos mexicanos. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Muy bien, Giovanni, muchas gracias. Muy bien uso de tu tiempo. Pasaré a las preguntas. Bueno, antes que nada también decir a los participantes que les vamos a hacer llegar las preguntas del chat porque les pueden ayudar para sus investigaciones. En el caso de Saúl tuvimos también algunas felicitaciones. Giovanni, tenemos varias preguntas. Una de ellas es realizada por Jennifer Bañuelos y es la siguiente. Giovanni, el levantamiento lo hicieron en meses de sequía. ¿Consideras que en los meses lluviosos estas descargas aumenten y de ser así, tu estudio podría extrapolarse o habría que hacer otro estudio? Voy a hacerte 3 preguntas Sí. y ya para que tú contestes. La siguiente es de Marco. ¿Se cuenta con el detalle de estudios de impacto en la salud por zonas de la ciudad? Y la última es de Danilo. ¿Hacia qué cuenca hidrológica van a verter todos estos puntos de descarga que se examinaron? Comienzo por la última. Curiosamente, nos encontramos en la subcuenca del río Apatlaco, una de las más contaminadas a nivel nacional, incluso donde 11 municipios están ya demandados jurídicamente y donde se necesita hacer algo al respecto. Asimismo, sí, el análisis se hace muy minucioso por cada zona de cada colonia, es decir, el grado de impacto de estas descargas irregulares, pero evidentemente necesita un trabajo multifactorial y multivariable para que esto pueda ser mucho más concluyente. Y en efecto, las descargas en tiempo de lluvia aumentan, ya que de manera, la red de drenaje también se conecta con la red pluvial y en efecto aumenta, ya estamos en esa evaluación y aumenta el grado del caudal, pero evidentemente esto sigue estudiándose y sigue mejorando. La última pregunta es de Loren. ¿Cómo asociaste el nivel socioeconómico con los puntos de descarga? El punto de descarga no necesariamente corresponde al punto de generación. Claro, por eso son los ejercicios de correlación. El primero, tomamos en cuenta los puntos de descarga dentro del rango de influencia, es decir, inferimos que estos puntos de descarga principalmente se vinculan directamente con estos centros de salud, pero también con el grado de los puntos de descarga que están alrededor de 1 kilómetro a la redonda. Asimismo, evidentemente esto necesita, repito, para que sea una relación concluyente, necesita de un análisis mucho más minucioso en términos de la calidad del agua, pero también en términos de medir la cantidad de esporas emitidas, en este caso, por poner un ejemplo, de Ascaris lumbricoides, huevos de Ascaris lumbricoides que seguramente encontraremos en estas aguas sin tratamiento. Muchas gracias, Giovanni. Comentarte que en el receso vamos a tener esa mesa de agua y medio ambiente, entonces van a estar las responsables del área de calidad del agua, las doctoras Jennifer Bañuelos, Mari Carmen y la coordinadora Norma Ramírez. Entonces estaría muy interesante que te acercaras con ellas en el receso. Por supuesto. Seguimos Gracias. con la siguiente presentación. Es por parte de Milton Minor Montes, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Y el título de su presentación es La cervecera transnacional Constellation Brands y la política pública creada desde el poder estatal para instalarla en Mexicali. Adelante, Milton. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Sí, bueno, como les comentaba, mi nombre es soy el maestro Milton Minor Montes, soy originario de Mexicali, Baja California, del Valle de Mexicali, y estoy estudiando el doctorado en estudios científicos sociales en el ITESO, en Guadalajara, y estoy trabajando el tema de forma genérica, que es aunque no es todo el trabajo que estoy haciendo el que voy a presentar hoy, es una parte nada más. Milton, tenemos problemas con el audio. ¿Te puedes acercar un poco al micrófono, por favor?
Milton, ¿sigues ahí? Ok. Mientras restablecemos la conexión con Milton, comentarles que todavía faltan 2 días más de jornadas de retroalimentación y de diálogo con los estudiantes. Al término de la jornada va a haber algo que se llama café. En esta ocasión va a estar el doctor Adrián Pedroso, quien es el director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y Milton, ¿estás ahí? Sí, ok. ¿Puedes continuar, por favor? Sí, no sé si se ve la presentación o tengo que volver a compartir. No, no se ve. ¿Puedes volver a compartirla, por favor? Ok, sí, disculpen, pero luego No la te señal preocupes. se pone complicada. Igual si apagas el video y a lo mejor ahí tenemos mejor conexión. Ok, muy bien. Bueno, les comentaba que soy originario de Mexicali, Baja California, y para los que no conocen el contexto, pues nos ubicamos al noroeste del país, en Baja California, y hacemos frontera con el Valle Imperial California, Estados Unidos. Ahí podemos ver un mapa en el que se ve el tránsito del agua que se recibe para lo que es el Valle de Mexicali y la ciudad de Mexicali a través de la cuenca del río Colorado, que viene desde el norte de Estados Unidos, desde los estados de Colorado, Utah, hasta llegar a la parte de la cuenca baja y desembocar a lo que es el Golfo de California. Entonces, pues esto se distribuye a través de un tratado de 1944, como ya muchos lo saben. Al este colindamos con el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, y pues es una región semiárida con características desérticas de 45 grados, que es lo que está pronosticado para hoy, hasta temperaturas como la semana pasada que estuvieron casi en 50. Y pues paradójicamente, pues es un valle fértil, altamente productivo, gracias a precisamente al agua del río Colorado o al río Colorado que permitió que se desarrollara una zona fértil a su alrededor. Ok. Bueno, el tema de investigación, como les comentaba, es esta cuestión de la llegada de la cervecera Constellation Brands y cómo se convirtió en una política pública por parte del gobierno del estado para establecerla en el Valle de Mexicali. Como contexto, pasó a partir de 2015, sin embargo, fue en 2017 cuando se detonó todo este malestar social con respecto al tema de la privatización del agua y con respecto a la llegada de la cervecera. En 2017, pues ante un malestar social provocado por lo que fue el gasolinazo de Peña Nieto el 1 de enero, terminó generando una serie de marchas multitudinarias en contra de la privatización del agua, una ley establecida por el gobierno del estado, una ley estatal, en la que, bueno, muchos expertos señalaban una privatización del recurso, y a partir de todas estas movilizaciones pues se generan grupos de resistencia como Mexicali Resiste, el Comité por la Defensa del Agua, el colectivo Plebiscito por el Agua en Baja California, entre otros, y el propósito pues es luchar contra la corrupción, la privatización, el extractivismo del agua en la ciudad. Y pues en específico, pues el tema que más se ha sonado, aunque hay muchos problemas que tienen que ver con el agua aquí en la región, el tema que ha sido el más conocido pues, es la búsqueda de tener la construcción de la cervecera transnacional Constellation Brands. Como logros del movimiento, pues a partir del 23 de marzo, la obra fue cancelada, por lo menos públicamente, por el gobierno federal, tras realizar una consulta pública en el municipio el 21 y 22 de marzo. Creo que este es un hecho casi, se puede decir, inédito en el país, y el 76% de los participantes estuvo en contra de la conclusión de la planta. Se hizo una votación para personas que contaran con credencial de lector, mayores de edad. Bueno, lo planteaba la cervecera transnacional Constellation Brands y la política pública creada desde el poder. Se analiza la implementación de la política pública de atracción de inversión extranjera del gobierno de Baja California, con énfasis en el caso de la instalación de la planta cervecera.
de 2015 a 2019. El análisis pues lo realicé a partir de fuentes primarias, que son decretos legales y programas estatales que se generaron alrededor de la instalación de la planta. O sea, sí hay documentos a través de decretos del gobierno del estado establecidos y creados a partir del 2016 para abrir la puerta a la cervecera, y también hay programas hídricos en los que se establecen propuestas de que el agua del Valle de Mexicali pudiera, digamos, ser más eficiente su uso para pasar recursos al área industrial. Mientras que desde la perspectiva teórica, pues se siguió el trabajo de Merino, Luis Aguilar, Pressman y Wiltowski. Bueno, no voy a hablar mucho de lo que es la teoría, pero pues se dice que son las decisiones que realiza el Estado para solucionar un problema o que para atender algún asunto público, en este caso, pues la generación de empleo, por decir. Y de esta medida, pues se dio prioridad a la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico, que establece la atracción de inversión extranjera como un objetivo. Sin embargo, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2020, se dejó atrás el derecho humano al agua, que desde 2012 se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se realizó una serie de procedimientos que no fueron, digamos que los adecuados o los correctos en este proceso de entrega de documentación. Bueno, el Merino presenta un ciclo de acciones conformado por 4 etapas, que sería la selección y definición del problema a atender, el diseño de mapa de ruta, el campo de batalla y por último, cuarto lugar, la etapa de evaluación, que es una medida constante, que en este caso pues me imagino que debió haber sido un proceso de estos 4 años, porque muchos asuntos pues no salieron y como es normal en una política pública no salen siempre como se plantean desde un principio. La teoría de entrada pues fue dentro de las estrategias para lograr el crecimiento de la economía local en la entidad, cuenta con la Ley de Fomento de Competitividad y Desarrollo Económico y su Plan Estatal de Desarrollo para Baja California, que se supone tiene un eje que es el de desarrollo económico sustentable. A través de esta ley de fomento y la competitividad, pues se establece la entrada a la empresa como una medida pues de captar inversión extranjera no vista anteriormente, casi 2,000 millones de pesos, que al final terminó siendo de la mitad, pero que representaría pues un ingreso muy fuerte para el municipio. Digamos que esa es la estrategia gubernamental o la visión gubernamental. Llegó a través de lo que es el 22 de abril del proyecto Gateway, en el que diversas empresas llegaron al gobierno del estado a presentar esta propuesta con la intención de hacer un área de exportación de productos alimenticios y de bebidas, y lo que en este grupo de empresas pues se encontraba Tenedora Inmobiliaria, BC Tenedora Inmobiliaria, que sería la empresa nacional que desarrollaría todo el proyecto de Constellation Brands. Y el primer paso que da ya formalmente el gobierno del estado es emitir en 2016 un decreto del Congreso del Estado para garantizar diversos servicios a la empresa justificados en una innovación o en una innovadora fuente de generación de ingresos, fomento a la inversión extranjera y creación de empleos, que sería prácticamente la teoría de entrada. La firma solicitó al Estado disponibilidad y calidad de agua en la cuenca, cercanía en la frontera con Estados Unidos, pues lo cual pues Mexicali lo propicia, un polígono con una situación topográfica regular, superficie, potencial uso de suelo requerido, que fue un beneficio también que otorgó el gobierno del estado a la empresa, la infraestructura necesaria, energía eléctrica, carreteras, vías de ferrocarril, cercanía con puertos aéreos, entre otros. En algunos casos también se pretendió hacer por gobierno del estado, como vamos a ver ahorita, y la disponibilidad de servicios y mano de obra de buena calidad, que bueno, Mexicali se considera una ciudad con buena mano de obra. Y bueno, un punto central y el primero, que es la disponibilidad de agua, que ha sido el tema principal de debate en el municipio. Ya en la aplicación, pues los beneficios que se dio el 9 de febrero de 2016, se aprobó el dictamen de manera rápida, 306 de la Comisión de Hacienda, en la 21 legislatura, en la que se abrió la puerta a la cervecera Constellation Brands. Y
Se desincorporaron 103 hectáreas de terreno público para hacerlas privadas y venderlas a la cervecera a un costo muchísimo menor en el que era el que estaba en el área inmobiliaria, ¿no? En el que correspondía al mercado inmobiliario. En 2016 se licitó un acueducto de 47 kilómetros con un costo de 549 millones de pesos que pagarían con recursos federales enviados al Estado. Ante las manifestaciones de los... Te quedan 3 minutos. Sí, ante las manifestaciones de los agricultores, que serían quienes se verían perjudicados de ser adquirida agua de pozos del Valle de Mexicali, y ante manifestaciones también de asociaciones empresariales como Coparmex, que hablaban de un sobreprecio de este acueducto, al final terminó cancelándose. Y por otra parte, pues la Secretaría de Protección al Ambiente otorgó la autorización condicionada de manifiesto impacto ambiental a la empresa. En 2017 se aseguró disponibilidad de agua por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y se firmó un contrato confidencial. Se habla de 20 millones de metros cúbicos para producir 5 millones de hectolitros de cerveza. Aunque en diferentes documentos de la empresa se habla primero de 20 millones de metros cúbicos, luego de 8 millones de metros cúbicos y luego al final ya para los días de la consulta se habla de 2 millones de metros cúbicos, que representan alrededor de una cuarta parte de todo lo que consume de agua potable en Mexicali, o un 20% más o menos. Al final, los documentos van cambiando las cantidades y no hay una claridad en sí, en cuestión de documentos formales, sobre cuánta agua consumiría, y esas críticas las han hecho especialistas como Alfonso Cortés Lara. Se creó un proyecto de infraestructura carretera que se canceló también y se pagó 1.417.000 pesos por un documento memoria que se llama Proyecto Cooperativo para la Instalación de la Planta Cervecera Constellation Brands. A pesar de estos esfuerzos realizados por el gobierno del estado y otros más, y de la, digamos que, socialización, entre comillas, del parte del gobierno del estado, aparte de las intenciones públicas del gobierno del estado de establecer la planta en Mexicali, no se logró consolidar esta intención estatal, del poder estatal, de establecer la empresa. Y bueno, en una evaluación podemos decir que los esfuerzos realizados de 2015 a 2019 por parte del gobierno del estado, con una imagen ya desgastada, 30 años de panismo, fueron aparentemente autoritarios, fueron torpes, fueron negligentes y fueron erróneos. Y también pues se puede decir que las estrategias pues fueron fallidas ante una teoría de entrada que no fue lo suficientemente sustentada en valores, por la presión también de los movimientos sociales en defensa del agua surgidos en 2017 en Mexicali, que lograron la detención de la obra, y por el cambio de gobierno federal en 2018 con una visión anti-neoliberal. Y pues también se puede decir que gran parte y destaca el trabajo realizado por los grupos de resistencia y por toda la información, la comunicación que hubo alrededor, a pesar de que... Milton, ya acabó tu tiempo. Sí, a pesar de que el gobierno estatal fue opaco. Esta sería la presentación. Gracias. Tenemos una pregunta de Flor Fierro, muy interesante. Antes de pasar a la pregunta, muy interesante tu presentación analizada desde la política pública. Yo tendría una pregunta, pero primero voy a leer las que están en el chat. Es por parte de Flor Fierro y te pregunta lo siguiente. ¿Analizaste el marco jurídico constitucional y federal en materia de aguas nacionales, o tu investigación tiene solamente un enfoque social? Bueno, digamos que como comentaba al principio, esta presentación que realizó hoy, yo voy apenas en tercer semestre, y esta investigación o esta parte del trabajo que presentó hoy es, digamos que una parte básica de análisis para incorporar en mi proyecto de tesis completo, en el que me voy específicamente a la parte estatal, a la parte de cómo el gobierno la impulsó, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y en la forma general, pues el análisis que voy a hacer durante estos 4 años, pues es el conflicto en general. Y en esa parte del conflicto en general sí entran las leyes nacionales y otras leyes estatales que no estoy poniendo aquí, y otros programas hídricos que no estoy poniendo aquí en esta presentación. Pero sí creo que es muy importante esta parte legal
esta parte, porque es la que da en mucho el sustento y hay mucha también desinformación sobre la parte legal y creo que eso sería una buena aportación, aunque es principalmente un asunto de análisis social, pero es básico, ¿no? Sí, me parece muy bien que en una siguiente etapa vayas a analizar las leyes tanto nacionales como estatales. Y de mi parte yo solamente tendría una pregunta con el uso de tus fuentes. En alguna diapositiva pones que la firma solicitó y haces un buleas. Tendría una duda. Cuando dices que la firma solicitó, ¿es que de manera pública aparecen estas afirmaciones o es una interpretación que tú haces? Y si fuera el caso de que es de manera pública, una recomendación es que pongas las fuentes para que haya más precisión. Sí, sí, tienes razón. A ver, está en el decreto, ¿eh? Está en el decreto que había mencionado previamente de 2016, lo que la empresa solicitó, y no son todos los puntos, nada más puse algunos por cuestiones del tiempo, pero lo que la empresa solicitó al gobierno del estado. Entonces, yo me baso en esa información que pues está en ley para considerarlo como para establecerlo o analizarlo desde un análisis de política pública. No es solo una apreciación, sino sí está documentado y en decreto, ¿no? O sea, ya todavía con mayor fuerza. Perfecto, muchas gracias. Por último, nada más comentarte que Antonio Quevedo nos está poniendo que en el IMTA hay un documento, te ponen el enlace por si quieres consultarlo. Y bueno, bien, pasaríamos a la siguiente presentación, que es por parte de Víctor Hugo Guadarrama Pérez. También te pediría, por favor, Milton, que dejes de compartir pantalla. Gracias. Es del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Víctor, y el título de su presentación es Efecto del tipo de inóculo sobre la densidad de potencia en un modelo asequible de celada de combustible microblano. Adelante, Víctor, por favor. Gracias, Amalia. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, nada más aquí una pequeña corrección, no es helada, ahí hubo un pequeño error, es celda de combustible microbiano. Voy a compartir mi pantalla, no sé si ya todos puedan ver mi presentación. Sí, la puedes poner, exacto, sí. Gracias. Ok, bueno, esta serie de resultados que les voy a presentar forman parte de los resultados preliminares de mi tesis que lleva por nombre Dinámica Poblacional de Consorcios Microbianos en Celdas de Biocombustible. En esta parte, el objetivo fue identificar una fuente de microorganismos para producir energía eléctrica y posteriormente tratar aguas residuales como son las vinazas y las melasas. ¿Okay? Bueno, este trabajo lleva por título Efecto del tipo de inóculo sobre la densidad de potencia en un modelo asequible de celda con combustible microbiano. Soy Víctor Hugo Guadarrama Pérez, soy estudiante de segundo año en el doctorado de Ciencias y Tecnología del Agua en el IMTA. Las celdas de combustible microbiano son dispositivos electroquímicos capaces de degradar la materia orgánica de las aguas residuales a través del metabolismo de una biopelícula que crece sobre la superficie de un electrodo. Esta biopelícula es capaz de transformar la energía química de la materia orgánica en energía eléctrica por diferentes mecanismos. Los electrones son depositados en el ánodo y posteriormente por un circuito abierto son transferidos al cátodo. También se producen protones que junto con los electrones en un cátodo se lleva a cabo la reducción del oxígeno y el agua. Estos dispositivos han ganado pues mucho interés en la comunidad científica porque tienen una amplia gama de aplicaciones. Pueden ser utilizados como biosensores, como dispositivos para producir biocombustibles, para producir compuestos de alto valor agregado y también como captadores de compuestos recalcitrantes. En este trabajo utilizamos como sistema experimental una celda de combustible microbiana de una sola cámara construida con acrílico de la marca Plexiglas. Utilizamos fieltro de carbono como ánodo con una superficie proyectada de 25 centímetros cuadrados. También utilizamos como cátodo tela de carbono con una área de igual dimensiones. Cabe destacar que utilizamos como una fuente impermeable
del cátodo una solución de poliestireno acetona al 16%. En esta parte lleva a cabo el recubrimiento para que, como está de manera expuesta, el aire pueda entrar, que es la fuente del oxígeno, pero a su vez retener el líquido al interior de la cámara. Esto es lo que hace nuestro modelo pues muy económico, ya que normalmente se utilizan polímeros de alto costo y también se utilizan catalizadores como el platino, que también son costosos. En nuestro caso, se trató de un biocátodo, que son los mismos microorganismos haciendo la función del platino, que es tomar los electrones y tomar los protones, a su vez que el oxígeno, y reducirlo a agua. Bueno, las respuestas que leímos fueron el voltaje con un multímetro de las siguientes características. También medimos la densidad de potencia, o la calculamos, mejor dicho, con la ley de Ohm. Estos reactores fueron suministrados con acetato de sodio 20 milimolar a pH 7, amortiguado con buffer de fosfatos, es decir, un agua sintética. Fueron inoculados con 20% del volumen del reactor, una con lodos granulares o con sedimentos de arroyo. Como un tercer reactor, utilizamos un control que no tuvo ningún inóculo. Medimos también el potencial anódico con un potenciostato galvanostato de las siguientes características, y lo medimos con un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata. También hicimos un análisis de curvas de polarización con una serie de resistencias externas que van desde los 0 hasta los 20.000 ohms. También hicimos un análisis de espectroscopía de impedancia electroquímica con el mismo potenciostato a una frecuencia de 0.1 Hz hasta los 100 Hz, hasta los 100 kHz, y una amplitud de 5 milivolts. Medimos el DQO colorimétrico y con esta fórmula calculamos la eficiencia coulombica de los reactores. Bien, en la gráfica izquierda podemos observar la densidad de potencia producida. Podemos observar que el reactor inoculado con lodos granulares anaerobios produjo una densidad de potencia 50% mayor a la celda de combustible inoculada con los sedimentos de arroyo. Esto en los días del 8 al 10 aproximadamente. Y también podemos observar pues un incremento súbito alrededor del día 7. Entonces, en la parte de la derecha podemos observar el potencial anódico medido. También vemos que los lodos granulares anaerobios produjeron un potencial anódico mayor, representado por un número más negativo, en este caso menos 150 milivolts, comparado contra los sedimentos de arroyo y contra el control, que fueron alrededor de 50 y 30 milivolts respectivamente. En cuanto a las curvas de polarización, en la gráfica de la izquierda podemos observar que la densidad de potencia máxima en ambos reactores, los inoculados con lodos granulares y con sedimentos de arroyos, se da aproximadamente alrededor de la densidad de corriente de 20-25 miliamperes, es decir, en esta parte nosotros tenemos la máxima producción de densidad de potencia. También podemos observar aquí una diferencia en las pendientes del voltaje graficado respecto a la densidad de corriente, que nos da una idea de la resistencia interna del sistema. No lo mencioné, pero la resistencia interna del sistema es uno de los factores más importantes que limitan la eficiencia de un dispositivo electroquímico como este. Entonces, cuando tenemos una mayor resistencia interna, normalmente la eficiencia de estos dispositivos tiende a disminuir. La técnica de impedancia electroquímica nos permite medir de mejor manera estas resistencias internas del sistema. En la gráfica de la derecha podemos observar los semicírculos que van alrededor desde los 10 ohms hasta los 30 ohms en el caso para los sedimentos de arroyo. Ese diámetro corresponde a la resistencia de transferencia de carga. Normalmente está asociada a la resistencia de la transferencia electrónica. Entonces, si podemos ver, el diámetro mayor se presenta en la celda inoculada con los sedimentos de arroyo. Esto quiere decir que al haber una mayor resistencia,
nos produce una menor eficiencia eléctrica, que es lo que vemos en la gráfica de la densidad de potencia. ¿Okay? Posteriormente hicimos un análisis de remoción de DQO. En la gráfica de la izquierda podemos ver el DQO medido al acetato de sodio a la entrada y a la salida en el caso de la celda inoculada con sedimentos de arroyo y con lodos granulares. Podemos observar que las medias son bastante similares. Sin embargo, cuando calculamos el porcentaje de remoción de DQO y hacemos una comparación múltiple de SIDAC, podemos ver que sí hay diferencia significativa con un valor de P menor al 0.5%. Y eso queda más claro cuando nosotros analizamos la eficiencia coulombica, que en este caso ronda alrededor de los 40% para los lodos granulares anaerobios, mientras que un 28% para los sedimentos de arroyo. Bueno, comparando el voltaje circuito abierto producido en estos experimentos, vamos a observar que el voltaje circuito abierto producido en los sedimentos fue alrededor de los 250 milivolts, mientras que para los lodos granulares anaerobios alrededor de 350. Comparando esto con un metaanálisis hecho por unos investigadores, podemos observar que solo los lodos granulares anaerobios produjeron, digamos, voltajes similares, comparables con los de otros autores obtenidos. No calculamos el potencial catódico, sin embargo, respecto a un análisis teórico, nosotros asumimos que el potencial catódico es bastante menor, por lo que no podemos comparar. Sí, gracias. No podemos comparar la densidad de potencia producida respecto a otros reactores que tienen el uso de catalizador como platino, porque esos tienen una mayor eficiencia. Sin embargo, este modelo pues, nos permite hacer estudios preliminares como que es la selección de diferentes tipos de inóculos. Y como conclusión es que esta celda de combustible microbiano inoculada con lodos granulares mostró una mayor producción de bioelectricidad, confirmada mediante espectroscopía de impedancia electroquímica y análisis de eficiencia coulombica. Y además se demostró que se puede producir bioelectricidad en celdas de combustible microbiana con electrodos de bajo costo, sin el uso de catalizadores ni polímeros que son de alto costo. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Excelente manejo del tiempo. Tenemos 2 preguntas. Me gustaría nada más comentar que, digamos, este tipo de encuentros tiene muchos beneficios en el sentido de que de distintas disciplinas estamos dialogando y conociendo otros saberes. Por ejemplo, en mi caso, yo emano de las ciencias sociales y políticas. Entonces, me ha parecido bastante interesante lo que has presentado. Tenemos 2 preguntas. Tenemos 3 ya. Una es de Ulises. Te las voy a leer las 3 juntas. La primera pregunta es de Ulises de ESA y quiere saber cuáles son los parámetros que influyen en la resistencia interna y cómo puedes mejorar la eficiencia del proceso. La segunda es de Jennifer Bañuelos. Te pregunta, ¿de qué grosor fue la biopelícula que se formó y se realizó alguna caracterización de los microorganismos para saber si eran electroactivos? Y la tercera pregunta es, ¿de dónde proviene el lodo granular y cuánto tiempo tomó en formarse la biopelícula? Sí, muy bien. Empiezo por la última. El lodo granular anaerobio fue suministrado por una industria papelera, esto a través de la doctora Tania Macías, que ella es la colaboradora directa. La otra pregunta, que es el grosor de la biopelícula o la caracterización, no se llevó a cabo una determinación del grosor de la biopelícula, pero al momento de que se terminó la corrida, de manera séptica se rasparon la biopelícula y se guardó a menos 80 grados centígrados, porque sí se tiene la intención o se va a caracterizar la fuente de los microorganismos por medio de secuenciación masiva a través del gen ribosomal 16S. Entonces, esa parte todavía está pendiente. Y la otra es, ¿cuáles son los parámetros de la resistencia interna? Pues principalmente es el espacio entre los electrodos.
se ha visto que cuanto mayor es el espaciamiento en los electrodos, la resistencia interna del sistema pues se incrementa. Entonces, si se dieron cuenta en nuestra configuración, el espacio entre los electrodos era muy pequeñito, alrededor de 1.2 centímetros, precisamente para disminuir esa resistencia interna. Muchas gracias. Da tiempo para una última pregunta. Te comento que Flor te felicita, Flor Fierro, y la última pregunta sería ¿qué incertidumbre tendrías en las mediciones que realizaste para la producción de electricidad? Incertidumbres. Pues principalmente lo relacionado con el potencial catódico, porque normalmente los grupos de investigación que utilizan pues, catalizadores como el platino obtienen densidades de potencia pues muy grandes. En este caso obtuvimos densidades de potencia muy pequeñas, pero sí nos llama la atención utilizar catalizadores para ver ahora cuál es el potencial real de la celda bajo estas condiciones y ahora sí poder comparar contra otros autores. De hecho, ya lo estamos haciendo. Muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Es por parte de Ricardo Alberto Cruz Jaro, es de la Asociación de Abogados Ambientalistas de México, y el título de su presentación es La protección de nuestro recurso natural al agua de los abusos de las concesiones. ¿Estás preparado, Ricardo? ¿No está Ricardo? Al parecer no está, lo estamos ahorita tratando de ubicar. Demos unos instantes a ver si Ricardo Alberto aparece en este momento. Y si no apareciera, sugiero que pasáramos a la siguiente ponencia, a la de José Luis Esquivel Matu, si está listo. Y si no apareciera Ricardo, pues podríamos incluso aprovechar el tiempo para ampliar el espacio para las mesas de diálogo junto con el receso, si están de acuerdo. Perfecto. Parece que no está Ricardo, entonces la última presentación de esta primera etapa es de José Luis Esquivel Matu. Él es estudiante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el título de su presentación es Remoción de nitrógeno amoníacal mediante oxidación electroquímica. Por favor, José Luis. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Buen día. Sí, te escuchamos perfecto. La presentación se ve, ¿verdad? Déjame ver. Sí, sí se ve. Muy bien. Buenos días, mi nombre es José Luis Esquivel Matú. Soy estudiante de la maestría en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua por parte del UNAM. Los resultados que voy a enseñarles el día de hoy es una parte de mi tesis que realmente se llama Desinfección y Remoción de electroquímica de nitrógeno en efluentes secundarios. En esa parte voy a enseñar la remoción de nitrógeno amoniacal mediante la oxidación electroquímica. Entonces, como una introducción, distintos compuestos en los procesos industriales han ocasionado una contaminación del agua, la cual, de no tratarla adecuadamente, producen afectaciones al medio ambiente y en ciertas situaciones puede afectar la salud pública. El nitrógeno prácticamente es un nutriente esencial para los seres vivos. Industrias como la ganadería, contaminación atmosférica e incluso el uso de fertilizantes son algunas de las fuentes de contaminación del nitrógeno. Cuando este nutriente se encuentra en altas concentraciones, puede ocasionar distintos problemas, como viene siendo la eutrofización. Las plantas de tratamiento, mediante distintos procesos y operaciones como conocemos, pueden reducir esta contaminación. Sin embargo, en muchas plantas hace falta procesos que puedan remover nutrientes como el nitrógeno. Entonces, el método electroquímico es un procedimiento que puede sustituir a la cloración y también tiene la capacidad de oxidar el nitrógeno amoniacal, convertirlo en nitrato, el nitrato a nitrógeno gas, logrando de esta manera reducir el nitrógeno total presente en el agua. Hoy en día existen técnicas electroquímicas capaces de competir con las técnicas convencionales de tratamiento. En general, estas técnicas presentan una serie de ventajas respecto a las convencionales, como por ejemplo que no se necesitan reactivos químicos, se requiere una pequeña superficie, tiempo de resistencia bajos,
no requiere obras civiles, no produce lodos, ya que en situaciones se logra la completa mineralización, un mantenimiento muy simple y una fácil operación. Los procesos de oxidación avanzada, los electroquímicos, implican la generación de agentes oxidantes, los cuales son capaces de oxidar y degradar compuestos como el nitrógeno. El fundamento básico prácticamente es la oxidación total o parcial de un compuesto mediante una corriente eléctrica aplicada. En la parte de la izquierda se observa un pequeño esquema de qué consiste un sistema electroquímico, el cual consiste en un contenedor, cuba o reactor, en el cual se encuentra un cátodo y un ánodo conectados a una fuente de poder, la cual va a proporcionar la energía para poder llevar a cabo las reacciones que ocurren dentro del reactor, ¿no? Hay dos formas posibles en las cuales se pueden ocasionar estas oxidaciones o las reacciones, las cuales vienen siendo de forma directa, que esta viene siendo en la superficie del electrodo, como se ve en la imagen, y de manera indirecta, en el cual el ánodo va a generar especies oxidantes, las cuales se van a liberar al agua, y estas van a ser las que hagan reacción con el contaminante. Como objetivo general, se tiene determinar la remoción del nitrógeno amoniacal presente en un agua sintética, empleando la electrooxidación bajo distintos tipos de ánodos y variables. En los objetivos específicos es determinar el efecto de dos ánodos, que viene siendo titanio con óxido de iridio y titanio con óxido de estanio, en conjunto de un cátodo a ser inoxidable, sobre la remoción, claro, del nitrógeno amoniacal. También es evaluar el efecto, la densidad de la corriente, la cantidad de cloruro de sodio añadida, suministrada, el tiempo de reacción y determinar los mejores valores de operación. Y por último, determinar la cinética del proceso bajo las de mejores condiciones. Como metodología se lleva a cabo de la siguiente manera, que es este gráfico, en las cuales primero se hicieron unas pruebas preliminares, se prepararon una solución sintética a una concentración específica, que fueron 40 miligramos por litro de nitrógeno amoniacal. Se definieron los niveles de operación, se procedió a realizar un diseño experimental 2K, se definieron los factores significativos o que tienen una mejor respuesta en la variable en la remoción de nitrógeno, y por último se vio la respuesta, ¿no? La remoción de nitrógeno amoniacal. El sistema experimental que yo empleé para realizar estos experimentos fue que presento aquí. Es un reactor de acrílico en el cual tiene un ánodo y un cátodo. Como mencioné, son ánodos de titanio con estaño, óxido de estaño y titanio con óxido de iridio. El cátodo que se ve a la izquierda, que viene siendo el de acero inoxidable, los cuales se encontraban separados a una distancia de 1 centímetro. Este reactor tiene una bomba peristáltica, el cual tenía un caudal de 394 mililitros por minuto, en el cual se recirculaba el agua para mantener una homogeneidad. Entonces, esta tabla viene siendo el diseño experimental que se llevó a cabo. Como se puede observar, se prepararon, bueno, como mencioné, se prepararon soluciones sintéticas, se fijó la concentración de nitrógeno amoniacal a 40 miligramos por litro, y las pruebas, voy a explicar un poquito más adelante los resultados que se obtuvieron de este diseño, y solo quiero mencionar que los resultados se analizaron estadísticamente empleando el software StatGraphics. En algunas pruebas preliminares, como había mencionado, mediante el cálculo estequiométrico se obtuvo que para remover los 40 miligramos sobre el litro de nitrógeno amoniacal se necesitaban 151.71 miligramos sobre el litro de cloruros. Entonces, para conocer el tiempo necesario para remover esta concentración de nitrógeno, se realizaron 6 ensayos empleando el electrodo de iridio, variando la densidad de corriente, la cantidad de cloruro de sodio y el tiempo. Los ensayos fueron llevados a cabo en un lapso de 300 minutos, como es la tabla del gráfico de la izquierda, y en un tiempo de 180 minutos, lo que viene siendo la derecha, y con las densidades de corriente que se ilustran ahí. En estos gráficos es posible observar que con una concentración de 455 miligramos sobre litro, que viene siendo la más elevada de cloruros, se puede remover en la totalidad el nitrógeno amoniacal en 270 minutos aproximadamente. Empleando la densidad más alta, en los 51.61 miliamperios sobre centímetro cuadrado, es posible remover en la totalidad el nitrógeno amoniacal en un tiempo de 180 minutos. Y en 150 minutos,
¿cómo se puede decir? A ver, perdón. Sí, en 250 minutos se puede, con 455 miligramos por litro de cloruro, se puede remover esta cantidad de nitrógeno amoníacal. Esto que indica que aplicando una mayor densidad de corriente y con mayores concentraciones de cloruro, se pueden obtener remociones completas de nitrógeno amoníacal en un tiempo menor. Algunos comportamientos, los seguimientos que se le dio al, por ejemplo, el pH y la temperatura, indican que puede ser, por ejemplo, el caso del pH disminuyó, como se puede notar, hasta un valor aproximado de 3 para ambas densidades de corriente, y se puede atribuir este comportamiento a las reacciones electroquímicas que pueden ocurrir en la superficie del electrodo, como viene siendo la electrólisis del agua, ya que esta puede liderar la formación de iones de hidrógeno. Y esto va a ocasionar las condiciones ácidas del medio. Este pH ácido, de hecho, tiene un papel importante en la especiación de los compuestos intermedios y también, como punto clave, puede prevenir la volatilización del nitrógeno amoníacal, ya que si fuese un pH elevado, el nitrógeno amoníacal puede ser amoníaco y se puede volatilizar. También la temperatura, se puede observar un cambio drástico cuando se incrementa de 25 a 51 miliamperios. Se nota que a mayor densidad hay una mayor temperatura, y esto se le puede atribuir también a una mayor velocidad de difusión, también una mayor capacidad de absorción, así como puede ayudar a las reacciones de oxidación. De hecho, hay varios autores que reportan, como por ejemplo Wang, que cuando incrementa su temperatura, encuentran una mayor velocidad de remoción de nitrógeno amoníacal. La tabla de la derecha vienen siendo, bueno, más bien estas pruebas me permitieron establecer los niveles de operación para el diseño experimental, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Esta tabla representa el diseño experimental que les había mencionado al principio, solo que aquí ya está decodificado. Se utilizó un diseño factorial 2 a la 4, 4 variables con 6 puntos centrales, dando un total de 22 ensayos experimentales. De estos 22 ensayos, el ensayo 8 y 16, como se ven remarcados, presentan los mejores valores de remoción del nitrógeno amoníacal. Quedan 3 minutos. Perfecto. Se revisaron también de los análisis de varianza. Como se puede observar, el análisis de varianza se revisó con 4 niveles de órdenes de efecto, de los cuales el orden 2 tuvo un mejor ajuste, dando 98.10 de R cuadrada y la R cuadrada ajustada un 96%. Y se observa la ecuación del modelo. Para mejorar este ajuste, se seleccionó las variables estadísticamente significativas, quedando de la siguiente manera el análisis de varianza, reduciendo la ecuación del modelo y incrementando en un 1.04% más la coeficiente de regresión ajustada. Entonces, con estos resultados estadísticos se puede analizar los gráficos de Pareto, de distribución normal y de los efectos de las variables analizadas. Se puede observar que, como indicó la NOVA, la corriente del tiempo y el cloruro de sodio son los valores significativos que tienen un mayor efecto en la variable de respuesta. También se observa en el gráfico de probabilidad, de los cuales mientras más alejados del cero, que viene siendo el eje de las X, tienen un mayor efecto en la variable de respuesta. La variable de tiempo, cloruro de sodio y corriente, como se observa, tiene una pendiente poco pronunciada, de los cuales se puede decir que cuando se aplica con un tiempo de 120 minutos, una dosis de cloruro de sodio de 665 y una densidad de corriente de 51, se obtienen las mayores remociones del nitrógeno amoníacal. El tipo de ánodo, que era otro factor a estudiar, se pudo observar que realmente no hay una gran diferencia, y de hecho el análisis estadístico indica que no tiene un efecto significativo en la respuesta. Se analizó también de la superficie de respuesta junto con la superficie de respuesta tipo cubo, la cual indica que efectivamente cuando se aplican los niveles altos de operación que se había mencionado anteriormente, se obtiene el valor más bajo de nitrógeno amoníacal, el cual se encuentra señalado con el círculo rojo. Entonces, con esto se puede realizar una tabla en las cuales concentran estos valores de operación adecuados para remover el nitrógeno amoníacal, la cual queda de la siguiente manera. También se realizó la comparación de los valores estimados. Me queda un minuto. Sí, gracias.
en los cuales observa que en el ensayo 16 efectivamente se comprueba con un coeficiente de correlación del 98%, que se obtiene el mejor resultado de la remoción. Entonces, este valor estimado se comprobó con un triplicado bajo las mismas condiciones, y en los cuales los triplicados dieron el mismo resultado, lo cual fue el 100% de la remoción del nitrógeno amoníacal. La cinética se estudió también y se encontró que explorando la cinética 0, 1 y 2 de orden de reacción, la de orden 0 se ajusta mejor, la cual indica que prácticamente la velocidad de reacción es independiente de la concentración de nitrógeno amoníacal que se encuentra en el agua. Y como conclusión, se puede llegar a que utilizando el ánodo de titanio con óxido de estaño, tiempo 120 minutos, los 665 de cantidad de cloruro de sodio y una densidad de corriente de 51.65 miliamperios sobre centímetro, se puede descender de 40 miligramos por litro a 0 miligramos por litro de nitrógeno amoníacal. Los factores que tuvieron un efecto con mayor contribución a la remoción de nitrógeno amoníacal fue el tiempo seguido del cloruro de sodio y también, bueno, la densidad de corriente, el tiempo y el cloruro de sodio. La cinética, como se dijo, es de orden 0, una constante de 0.3871. Y como, por último, con un tiempo de 100 minutos, empleando las mejores condiciones, que vienen siendo el titanio con óxido de estaño, los 665 de cloruro de sodio, la densidad de 51.65, es posible remover la totalidad del nitrógeno amoníacal presente en el agua. José Luis, ya acabó tu tiempo. Sí, gracias. Sí. De hecho, te pasaste por 1 minuto y medio, pero como tenemos suficiente tiempo, una recomendación para todos los presentadores es, en la medida de lo posible, pues adecuarse a los tiempos establecidos. En esta ocasión, uno de los ponentes pues no se presentó, entonces tenemos tiempo suficiente de hacer algunas, digamos, tener por lo menos 2 preguntas o 3 preguntas en esta presentación, pero también me gustaría hacer como un pequeño, ya que tenemos tiempo y me voy a tomar la libertad, no se los dije, pero a los organizadores, pero solamente hacer un pequeño comentario. Es este encuentro que se llama Diáspora Hídrica, bueno, pues como ustedes lo saben, son 4 días. Solamente resaltar que hay presentaciones, bueno, ponentes que vienen de diferentes universidades. Por ejemplo, tenemos de Canadá, Chile, Bélgica, Brasil, de Barcelona, evidentemente de México. Y solamente resaltar que uno de los objetivos principales de estos encuentros es establecer un diálogo con los estudiantes y retroalimentación y armar redes, digamos, académicas. Entonces, me parece un importante esfuerzo. Y también destacar que esto se hizo en conjunto con con la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Instituto de Ingeniería y con la Red de Agua UNAM. Solamente hacer estas pequeñas apreciaciones. Y pasaríamos ahora a las preguntas de José Luis. Tenemos 3 preguntas. Y la primera pregunta es de Jennifer Bañuelos. Te pregunta, una de las ventajas de usar un sistema bioelectroquímico contra un biológico es poder controlar las reacciones redox del nitrógeno amoniacal. ¿Validaron la ausencia de subproductos no deseados o cuál fue el mecanismo de reacción? Y bueno, te voy a hacer las otras 2 preguntas. ¿Cuál es la ventaja de tu proceso en comparación con un proceso biológico? En el sentido de que la concentración de nitrógeno amoniacal en un agua típica municipal es menor a lo que presenta tu agua sintética. ¿Qué subproductos se generan en este proceso y si se dio seguimiento a estos? Y la última es de Norma Ramírez. Si el agua que obtienes se quisiera reutilizar para riego, ¿consideras que sería apta? ¿Cuál fue la concentración de cloruros en el efluente? Esas serían las 3, serían 3 intervenciones. Algunas tienen 2 preguntas. Ok, contestando la primera, que era validar la ausencia de subproductos o el mecanismo. Bueno, con respecto a eso, las reacciones que ocurren realmente en el agua vienen siendo los cloruros se van a oxidar en el ánodo, produciendo un clorogas, el cual va a reaccionar con el agua y va a producir ácido
cloroso. Este ácido depende mucho del pH del agua, en este caso es ácido, entonces sí se va a formar. Y este ácido va a reaccionar con el nitrógeno amoníacal, ¿no? Entonces, esto va a ser lo que va a que se forme, más bien que se oxide este nitrógeno hasta nitrógeno gas. Y se extiende. Sí puede haber una formación, por ejemplo, de las cloraminas. Sin embargo, estas cloraminas se van formando y se van descomponiendo cuando va realizándose esta reacción. Y distinto, según la literatura, estas cloraminas no se forman en grandes cantidades. Entonces, aparte de esta agua sintética, bueno, no le pude dar un seguimiento exacto a las cloraminas, pero basándome en la literatura y respetando unos parámetros de densidad de corriente, en los cuales mencionaban que a 80 miliamperios, por ejemplo, podía ocasionar una formación no deseada, pues traté de mantenerme debajo de esas densidades de corriente para no ocasionar estas formaciones indeseadas de cloraminas. También, y aparte que autores mencionan, hay uno que se llama Sondos, del 2019, menciona que en condiciones ácidas la formación de cloraminas es mínima en los procesos electroquímicos. ¿Y cuál era la otra, perdón? Sí, una de Norma Ramírez es, si el agua que obtienes se quisiera reutilizar para riego, ¿consideras que sería apta? ¿Y cuál fue la concentración de cloruros en el efluente? Y en el efluente realmente la concentración de cloruros fueron aproximadamente 400 miligramos sobre el litro los cloruros totales. Igual me acuerdo que habían preguntado sobre ¿cómo era? Sí, te la repito si quieres. La segunda es una pregunta de Italibi Quiñones. Te pregunta, ¿cuál es la ventaja de tu proceso en comparación con un proceso biológico? En el sentido de que la concentración de nitrógeno amoniacal en un agua típica municipal es menor a lo que presenta tu agua sintética. ¿Y qué subproductos se generan en este proceso y si se dio seguimiento a esto? Como había mencionado, sé que la concentración tal vez un poquito más elevada, aunque en algunos lugares están reportando estas concentraciones de nitrógeno amoniacal. Y la ventaja que viene siendo, pues, primero, como las que mencioné, es muy fácil de operar y todo lo demás. Pero con respecto a los subproductos, pues vendría siendo las cloraminas más que nada que se vayan formando. También puede haber una formación de nitratos y nitritos. Sin embargo, en los experimentos se le dio también seguimiento, no los enseñé, pero sí se le dio seguimiento. Y de hecho, según la normatividad, y de hecho la EPA reporta que como límite es el nitrato de 10 miligramos por litro y nitrito, me parece que es 1 miligramo por litro. Y en todos los ensayos se mantuvo aproximadamente en una concentración de nitritos de 0.020 miligramos sobre litro y de nitratos en 3.3 miligramos sobre litro. Entonces, se va cumpliendo la normatividad de la EPA, la cual está en la normatividad mexicana, no me equivoco, solamente reporta como nitrógeno total y la actual, la norma 01, reporta 40 miligramos sobre litro. Y el proyecto de norma 01 reporta 25 miligramos sobre litro. Entonces, sí, no hay problema con respecto a esto. Muchas gracias, José Luis. Y por último, tenemos una intervención de Gilberto Ramírez. Dice que interrumpen. El tiempo efectivamente es para respetarse, pero se ve que necesita flexibilidad. Muchas gracias por tu comentario, Gilberto. Solamente insistir en esta parte y tipo de recomendación es que los presentadores se ajusten a los tiempos establecidos e insistir en esta parte de que no se tuvo una presentación, pero sí es importante que se tenga en cuenta eso porque son algunos de los puntos que tomamos en cuenta. Y me parece que en este momento ya vamos a pasar a las mesas de trabajo. En el chat ya se compartieron los enlaces. No sé, Marco, si tú quisieras dar las instrucciones. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerte el magnífico trabajo de moderación que llevaste con este bloque. Doctora Amalia Salgado, subcoordinadora de Planeación, Economía y Finanzas del Agua Vinta, muchísimas gracias. Una función muy importante para una mejor experiencia de conocimiento en esta diáspora. Sí, comentarles, si gustan también, si podemos dejar de compartir ahorita la pantalla con la imagen del evento y les pediría a todos si pueden encender sus cámaras, quien así lo quiera,
para que podamos tomar una fotografía de este bloque para ir teniendo este registro de este magnífico desarrollo del evento que hemos tenido hasta ahora. Y mientras prenden todas sus cámaras, comentarles, como decía ya Amalia, ya están en el chat de esta plataforma, en Zoom, si ustedes pueden acceder a ella, ya están las dos ligas para quienes decidan entrar a la sala temática de vinculación en temas de agua y sociedad. Ya está listo el enlace, también está listo el enlace de agua y medio ambiente. Por ahí estarán en agua y medio ambiente, por ejemplo, la doctora Jennifer Bañuelo, la doctora María Carmen Espinosa, la maestra Norma Ramírez están ya también ahí para estar interactuando con quienes así lo deseen, que sea su tema de elección. En la sala de agua y sociedad estará la propia doctora Amelia Salgado, la doctora Carolina Escobar y otros colegas para poder conversar de estos temas, tener este encuentro temático de vinculación, y ahí están todos invitados, tanto ponentes como asistentes. Pueden entrar a ese link que ya está en el chat y estar de vuelta muy puntuales. Eso sí, les pedimos encarecidamente que a las 11:30 estemos de vuelta en esta reunión. Pueden entrar al mismo enlace que entraron en la mañana y vernos de nuevo en esta sala para continuar con el segundo bloque de ponencias. No sé si se nos va ahorita algún elemento, si no, y si alguien más quiere tener sus cámaras para que podamos tomar estas fotografías. Sí, Marco, a mí nada más me gustaría felicitar a los chicos que presentaron, porque Por siempre supuesto. compartir su información y sus avances es interesante. Entonces, muchas felicidades a todos los presentadores. Y comentar también, muchas gracias Amalia, comentar también que nos han preguntado si pueden tener acceso a las presentaciones que se han hecho tanto en la jornada de hoy como en la de ayer, y por supuesto que sí, estamos grabando las sesiones y pues vamos a tener todos los bloques de la diáspora disponibles en Canal INTA, en la página institucional del instituto también, y pues también podemos compartirla con todos ustedes con todo gusto. Igual ustedes si nos ayudan a difundir que esté este material disponible para todos, nos ayudaría mucho para hacer crecer esta comunidad que se está conformando en la diáspora y que tenga un mayor alcance. Muchísimas gracias a todas y todos. Entonces, bueno, sin más rollo, vamos entonces a tomar la fotografía. Vamos a hacer, como hemos hecho en las anteriores, 3 tomas. Los vamos a hacer a la cuenta de 3 para que podamos, como decimos en México, tirar rostro en 3 ocasiones diferentes. Entonces, vamos con la primera a la cuenta de 1, 2 y 3. Muy bien, ya sonó el clic. Una segunda toma. 1, 2, 3. Sonó el clic. Y una tercera, si gustan saludando, si gustan haciendo algún pulgar arriba, como ustedes le gusten. Entonces, 1, 2 y 3. Y sonó el clic. Muchísimas gracias. Entonces, es el momento de, si así lo decides, ir a alguna de las salas temáticas, agua y medio ambiente, agua y sociedad, están los enlaces ahí. Nosotros nos quedamos por aquí en esta si alguien necesita alguna orientación adicional, y pues disfruten mucho esta vinculación con otros colegas interesados en las temáticas específicas, y nos vemos de vuelta muy puntuales a las 11:30 para continuar con el segundo bloque de ponencias. Muchísimas gracias.